¿Sí? Buenas tardes, bendecidos. Vamos a comenzar esta clase, esta enseñanza, y nos vamos a ir a Primera de Juan. Primera de Juan 2. Dos siete, nos quedamos en Primera de Juan 2:7. Cuando la tengan me dicen amén, por favor. Ok, dice la prueba del amor. Yo les he estado hablando mucho acerca de la orfandad. La orfandad es, vamos a explicar lo que es la orfandad de acuerdo a lo que he entendido, de acuerdo a la palabra. Cuando nosotros somos personas que fuimos creadas por Dios para ser su familia, por lo tanto, lo que hace un padre es dar amor. Todos nosotros fuimos creados para ser amados. Y desde que el hombre se separó en el huerto del Edén de Dios, cuando él pecó, no solo se separó de Dios, sino que también quedó huérfano, se separó de su padre. En Lucas podemos ver donde está la genealogía de Jesús, podemos ver ahí que Adán era hijo de Dios. Entonces cuando él peca y se separa de Dios, no solo se separa de Dios, se separa de su padre. Y entonces ahí comienza una orfandad en el hombre que va heredando de generación a generación. Entonces, si yo durante mis primeros años de vida, yo no tuve el amor de mi padre, de mi madre, yo no fui amada, yo voy a tener orfandad. ¿Qué es la orfandad? Es el desamor, la falta de amor. Porque cuando nosotros no tenemos el amor de Dios, entonces nosotros estamos vacíos, tenemos una necesidad. Entonces, cuando nosotros en nuestros primeros años de vida no tuvimos el amor de Dios, nosotros tenemos heridas, porque muchas veces estuvimos esperando recibir el amor y no recibimos el amor. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros nos vamos a Juan, disculpen, pero ahorita vamos a poner una hoja ahí y nos vamos a ir a Juan y vamos a ver que el propósito principal o primordial que tenemos cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nosotros creemos que Él es el Hijo de Dios y que Él ha pagado por nuestros pecados y que decidimos seguirlo, dice Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces dice que cuando nosotros recibimos a Jesús, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, cuando nosotros nos habla alguien y nos dice, mira, Jesús pagó por tus pecados y Jesús quiere que tú seas parte de Él y que entonces lo que Él nos pide es que lo sigamos. ¿Qué quiere decir seguirlo? Obedecer sus mandamientos, hacer su voluntad. Pero ¿qué es lo que vamos a recibir? Vamos a tener el derecho de ser hijos de Dios. Vamos a tener el derecho de pasar por un proceso para ser hijos. Y entonces la orfandad que traemos de nuestros primeros años de vida, ¿por qué hablo de nuestros primeros años de vida? Porque nuestros primeros años de vida es donde nosotros formamos nuestro carácter. Entonces, si en nuestros primeros años de vida estábamos esperando el amor de nuestros padres y nuestros padres nunca nos lo dieron porque ellos tampoco lo tenían, porque nunca se los dieron, entonces nosotros vamos a tener orfandad. Y es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que hace la orfandad.
La orfandad nos hace hipersensibles, nos hace que nos sintamos lastimados muy fácilmente por las personas, si nos dicen algo, o si nos hablan feo, o si sentimos que no nos quieren hablar, o si sentimos que no quieren, que nos rechazan. Entonces, cuando sucede eso, nosotros nos sentimos muy mal y nos enojamos y decimos, ay, no me quiere hablar, o ay, mira cómo me habló, o mira qué me dijo, o mira que no me quiere ayudar. Entonces, todo esto es muy importante. ¿Por qué estoy hablando de la orfandad? Porque vamos a relacionar lo que es la orfandad con el libro de Juan. El libro de Juan nos habla del amor de Dios. Entonces, vamos a irnos ahora sí a Primera de Juan 2:7. Y vamos a ver qué nos dice esta palabra. Dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Nosotros nos vamos a ir para estudiar a detalle esta parte que nos dice, nos está hablando de un mandamiento antiguo y nos vamos a ir a Levíticos 19, creo que empieza desde el 16, Levíticos 19. Vamos a leer desde el 16. Una de las cosas que más se nos dificulta cuando nosotros nos hacemos cristianos o cuando decidimos seguir al Señor Jesucristo, porque Él nos da un mandamiento muy importante. Vamos a leer primero el 18 para ver de qué está hablando. Es Levítico 19, 18. En Primera de Juan, que es el Nuevo Testamento, nos está hablando que nos va a hablar de un mandamiento antiguo. Y aquí en Levítico están las leyes de lo que sería la santidad y la conducta personal, la ley del amor. Uno de los principales problemas que tenemos como iglesia son los pecados de carácter. ¿Cuáles son los pecados de carácter? Los pleitos, las contiendas, el enojo con los hermanos, o con los esposos, o con la esposa, o con los hijos, etc. ¿Ok? Dice el 18, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Entonces este mandamiento a veces nos cuesta mucho trabajo seguirlo, y vamos a ver por qué es que nos cuesta mucho trabajo. Entonces el mandamiento antiguo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿ok? Ahora vamos a irnos ahí en Levíticos 19:16 que dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Nos dice, no andarás chismeando. ¿Qué es chisme? Busqué una definición de chisme y dice noticia verdadera o falsa o comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras o se murmura de alguna. Y también es hablar con indiscreción o malicia de alguien o de sus asuntos. Entonces aquí nosotros debemos entender que chismear es hablar de una persona, ya sé que lo que ella está haciendo sea verdadero o falso, pero lo hacemos de una forma maliciosa, lo hacemos como para quererle dañar la reputación, como para hacerle algo, para perjudicar a esa persona o para enemistar a hermanos o amigos o familiares. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Que no lo vamos a hacer. Porque dice, si vemos ahí en el 19:16, dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Porque andar chismeando, andar hablando de una persona con malicia, es atentar contra la vida de esa persona. ¿Cuántas veces no ha sucedido que grandes amigos se separan por un chisme que alguien les fue a decir tanto a uno como a otro?
¿O cuántas veces no ha habido un drama en una familia cuando le dicen al marido que su esposa anda con alguien? Entonces hay muchas cosas que pueden pasar cuando nosotros andamos hablando y hablando con malicia. Entonces tenemos que ser muy precavidos. Aquí el mandamiento nos está diciendo que no andemos chismeando, y esa es una de las cosas que tenemos que hablar en la iglesia, que el chisme perjudica mucho. Una de las cosas que ya hemos aprendido es que nuestras palabras tienen poder. Entonces no podemos andar hablando mal de una persona. Creo que es muy importante que nosotros siempre busquemos hablar bien, y si hay algo malo, mejor no hablarlo. ¿Ok? Ahora dice el número 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Este es un mandamiento muy importante. Dice, no aborrecerás. ¿Qué significa aborrecer? Significa rechazar, significa repudiar, significa molestar a una persona, significa detestar enormemente a alguien. Eso es lo que significa. Que no lo vemos ahí, no le queremos hablar. Que vemos ahí a esa persona y nos vamos para otro lugar. Que si podemos hablamos mal de ella y le destruimos la reputación. Eso es aborrecer. ¿Por qué les hablaba yo de lo que es la orfandad? Porque el huérfano, ¿sí? Una persona cuando no tiene el amor de pequeño que necesita, es una persona que se hace muy sensible. Y si le hablan un poquito rudo, ya se siente que la están lastimando. ¿Por qué? Porque tiene heridas. Las heridas en nuestro corazón se hacen porque alguien nos maltrata, especialmente en los primeros años de nuestra vida. Desde que estamos en el vientre y hasta los 7 años se forma el carácter del niño. Todo lo que el niño aprende en ese tiempo, ese va a ser su carácter. Si en ese tiempo que estaba en el vientre de la madre hasta los 7 años, una persona que estaba esperando amor nunca recibió amor, sino que recibió maltrato, entonces esa persona va a ser una persona que cuando llega el jefe y le dice, oiga, haga esto por acá y así, y le da órdenes, esa persona se va a sentir agredida. ¿Por qué? Porque así lo trató su mamá, lo trató quizás, la autoridad lo maltrató. Entonces esa persona va a ser hipersensible. Entonces cuando nosotros vemos estos mandamientos que dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ay, pero es que mi hermano me rechazó, mi hermano me habló, nos va a costar mucho trabajo poder nosotros cumplir con estos mandamientos. Y lo más importante que tenemos es cumplir con estos mandamientos. Porque ¿qué pasa cuando estamos en conflicto con una persona? Dice en Mateo 5 que el Señor Jesucristo les está hablando de los mandamientos. Él le dijo que en la antigüedad decían que el que mataba a su hermano era culpable de juicio. Pero que en este tiempo le digo, más yo os digo que todo aquel que se enoja con su hermano es culpable, es homicida. Entonces cuando nosotros nos enojamos con el hermano y estamos en pleito y no le queremos hablar, ¿qué es lo que es? ¿Qué significa no quererle hablar? Falta de perdón. La última clase que tuvimos aquí, vimos que decía que Jesús había pagado por mis pecados y los pecados de los demás. Entonces, yo debo de entender que así como yo me equivoco, también mi hermano se equivoca. Que quizás algún día yo voy a hablar rudo, pero otro día mi hermano va a hablar rudo. Y yo cuando entiendo que esto me pasa porque estoy luchando en contra de la orfandad, porque estoy luchando por obedecer los mandamientos de mi Señor, entonces yo voy a entender, ¿sí?, que quizás me siento ofendida por mi hermano, no tanto por lo que él haya hecho, sino porque aquí hay heridas que tienen que ser sanadas. Entonces es muy importante porque aquí dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Porque quizás le estamos hablando al hermano, pero en nuestro corazón tenemos bronca contra de él. A lo mejor lo saludamos delante de todas las personas, pero cuando está solo
lo evitamos, porque así somos, y eso se llama hipocresía. Por eso aquí le dice el Señor, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. A lo mejor a veces siento que mi hermano me rechaza, o siento que no me ayuda, o siento que me maltrató, pero yo tengo que superar eso. Yo tengo que entender que así como él se equivoca, yo también me equivoco. ¿Y para qué nos está enseñando esto el Señor? Para que no se levanten barreras de separación entre nosotros. Porque el amor es lo más importante y el amor lo recibimos de Él. Pero si nosotros no cumplimos con sus mandamientos, nosotros no vamos a poder tener comunión con Él y por lo tanto no vamos a poder recibir su amor. Entonces cuando hablamos del amor, todos queremos el amor, pero hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? Que yo sea obediente a los mandamientos de mi Padre. Que Él me está diciendo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. O sea que tenemos que tener cuidado. ¿Qué hay en mi corazón? Y dice Jeremías que nuestro corazón es de lo más engañoso y perverso. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu que nos lleva a la verdad. ¿Qué hay en mi corazón? Cuando yo veo que como veo a alguien que no le quiero como hablar, tengo que reflexionar, tomar tiempo y decir qué hay en mi corazón. Porque yo no puedo aborrecer a mi hermano aquí en mi corazón, porque eso es un mandamiento que me llama el Señor, que me da la palabra del Señor y debo de cumplirla. Y dice esa segunda parte de ese versículo, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Dice que yo tengo que ir con el hermano y hablarle y preguntarle o hablarle para ver si a lo mejor le hablamos. Yo no sé si ustedes hayan notado, pero cuando hay una persona como que no nos quiere hablar y tú vas y le hablas y le buscas la cara y le dices, oye esto, y así para que se le baje el enojo, ¿verdad? Generalmente las personas cuando ya les empiezas a hablar y a preguntar y ven que tú te interesas en ella, le van bajando las rayitas hasta que ya después están platicando bien. Pero en caso de que veamos que el hermano pues no nos quiere seguir hablando, pues entonces sí preguntarle, oye hermano, ¿qué te hice? Porque a veces no nos damos cuenta que somos rudos. Esa es una de las características de los huérfanos, que a veces podemos ser rudos o hablamos así sin tener cuidado. ¿Y por qué digo sin tener cuidado? Porque cuando hay orfandad, entre mayor orfandad haya en una persona, uno tiene que ser como con la voz más dulce, como que de tener cuidado cuando tratamos a ese hermano. Pero quizás un día andamos deprisa o no sé, y no lo hacemos con ese cuidado y quizás ese hermano o esa hermana se puede sentir. Entonces, por eso es muy importante que entendamos lo que es la orfandad. Porque cuando tú ves que una persona se molesta muy fácilmente y ya sabes de la orfandad, tú dices, no, yo tengo que tratar a esa persona con cuidado. Porque así como estaba ella, yo estaba. Entonces eso es muy importante. Por eso me gusta relacionar lo que es la orfandad, y les he estado hablando de la orfandad, con esta palabra. Porque si no sería muy difícil para nosotros poder realmente cumplir con esta palabra. Entonces dice, vas a razonar, vas a buscar a tu hermano y vas a hablarle y vas a ver para que eso se resuelva, ¿verdad? Dice, para que no participes de su pecado. Porque si hay un hermano que no te quiere hablar, que te saca la vuelta, que como que ya no quiere ni verte, y tú caes en ese juego, entonces tú vas a participar del pecado de él. Vamos a participar del pecado de homicidio, de falta de perdón, de rencor. ¿Qué trae la falta de perdón, el homicidio? ¿Qué trae la falta de perdón? Trae muchas veces cáncer. Hay muchas personas que están con cáncer en las iglesias. Y tú le dices a la persona que te platicó que esa persona de su iglesia está con cáncer y le dices, oye, pues pregúntale si no tiene falta de perdón para que le pida perdón al Señor y suelte eso.
porque la falta de perdón provoca el cáncer. Y estamos en la iglesia a veces ¿qué se puede decir? Tan cerrados a los mandamientos de Dios. No hay conocimiento de sus mandamientos, que la persona te dice, es que yo no le puedo decir eso a ellos tienen mucho tiempo en el evangelio, ¿cómo yo les voy a decir que si tienen falta de perdón? Aquí le ha pasado que vea a una persona y como dices, ¿cómo le puedo yo decir a esta persona que si no tiene falta de perdón? Porque el cáncer es producido por la falta de perdón. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos esto para que entonces nosotros digamos, no, yo voy a obedecer al Señor, yo voy a hacer las cosas bien. Ahora, ¿qué otra cosa trae el no hablarle al hermano, el enojarse? Eso es homicidio. ¿Y qué trae el homicidio? Derramamiento de sangre. No es en el mundo físico, es en el mundo espiritual. Porque dijo Jesús que el que se enoja con su hermano es homicida. Entonces, ¿qué trae el homicidio? ¿Qué pasó cuando Caín mató a Abel? Fue maldecido por la tierra. La tierra se cerró y no le dio su fruto. Entonces puede haber muchos problemas financieros. ¿Por qué? Porque tenemos falta de perdón, porque estamos enojados con el hermano o la hermana. Por eso puede haber problemas financieros. Y decimos, Señor, pero te doy mis diezmos, Señor, pero yo estoy trabajando, no hago las cosas bien, sí, pero esto puede traer problemas financieros a nuestras vidas. Entonces dice aquí la palabra que no aborreceremos al hermano, que no caeremos en el juego de enojarnos, de levantar una barrera de separación con el hermano, porque entonces estamos participando de su pecado de homicidio. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando nosotros comenzamos a aprender esto que son los mandamientos, entonces comenzamos a entender y va a ser mucho más fácil que nosotros podamos cumplir con los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Y entonces ya dice el 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando yo ya entiendo, cuando yo lucho, digo, no, voy a aborrecer a mi hermano, voy a buscarlo, voy a humillarme, voy a reconciliarme, si es necesario le voy a pedir perdón, porque yo no sé si en algún momento lo lastimé, no sé. Entonces, cuando nosotros ya entendemos esto, va a ser mucho más fácil que no nos tratemos de vengar ni guardemos rencor, sino que luchemos por amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora nos vamos a ir para seguir viendo en Primera de Juan, el 2:8 de Primera de Juan, por favor. Entonces en el Viejo Testamento ya vimos lo que nos decía nuestro Padre, los mandamientos que nos dio Él, ¿verdad? Nos dijo que no íbamos a aborrecer al hermano, que no andamos chismeando, que no vamos a aborrecer al hermano, que no nos vamos a tratar de vengar, sino que vamos a luchar por amar a ese hermano. No vamos a participar de su pecado, ¿verdad? Ahora dice el 8, sin embargo, dice aquí la primera carta a Juan, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Quién es la luz verdadera? Nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento no estaba la luz verdadera. ¿Cómo nosotros ahora tenemos la luz verdadera? Vamos a explicarlo. Cuando el ministro está ministrando su palabra, ¿sí? Ya no solamente estamos escuchando nosotros, sino que cuando decidimos seguir al Señor Jesucristo, su Espíritu entra. Acordémonos, cuando alguien nos habla del Evangelio y decimos, sí, yo quiero, y lo decimos de corazón, el Señor nos da una medida de fe para que creamos. Y cuando hacemos eso sentimos que algo pasó.
No sabemos qué sentimos, pero sentimos algo hermoso, ¿verdad? Entonces ahora ya está ese amigo adentro de nosotros. Y cuando nosotros estamos escuchando la palabra, si hay algo que en esa palabra nos está confrontando, el Espíritu está dentro diciéndonos, sí, nos está redarguyendo, escucha, corrige esto. Entonces hoy, por eso dice aquí, os escribo un mandamiento nuevo, porque ya las tinieblas van pasando y alumbra la luz verdadera. Ahora ya no estamos como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, pues nada más Dios decía, no andes chismeando, porque peligras hasta la vida de tu hermano. No aborrezcas a tu hermano, porque participas de su pecado. No te vengas de tu hermano, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero la persona no tenía alguien que adentro le dijera, sí, tú estás haciéndolo. ¿Y qué pasa cuando no hay alguien que nos diga adentro si estás haciéndolo? Pues ni nos damos cuenta. Estamos a lo mejor en ese pecado, pero ni siquiera nos damos cuenta. No vemos, porque estamos en tinieblas. Pero en este tiempo ya no estamos en tinieblas, porque ya Jesús pagó el precio por nuestras iniquidades, rebeliones y pecados, y ya la luz alumbra. Ya no estamos en tinieblas. Dice ahora el 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Una persona puede decir, yo estoy en una iglesia, yo soy cristiana, yo voy cada semana a la iglesia, cumplo con mis diezmos, hago todo lo que